Evangelio según San Juan, aleluya. Capítulo 21. San Juan capítulo 21. Versículo 3. San Juan capítulo 21, versículo 3. A Dios la gloria, amén. Unidos hasta el versículo 5, honrando a nuestro Dios. Dice así la escritura: Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Otra vez esa última parte: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Pueden sentarse. Si tuviéramos que buscar un versículo donde Jesús fue a la playa, creo que lo tenemos. Dice la Biblia que Jesús se acercó. El panorama que estamos leyendo, esta historia, este acontecimiento sucede después de la resurrección. Según el contexto histórico del apóstol Pablo, a estas alturas Jesús ya se habría presentado a un promedio de 200 o 100, entre 100 y 200 personas. No había terminado de presentarse a todos porque era la primera etapa. Dice la Biblia, el apóstol Pablo escribe que Jesús se presentó a más de 500 personas, dando lugar, ubicación y hasta nombres de personas. Interesante el dato. Jesús ha resucitado, era la noticia del momento. Los discípulos acababan de salir de un estado emocional de miedo. ¿Por qué miedo? Recuerden el momento cuando Jesús fue entregado por Judas. Desde el momento que Jesús fue entregado a los alguaciles, por un beso que entregó Judas a Jesús, el ambiente de los discípulos se tornó pesado, de miedo, y dice la Biblia, dice el evangelista, que los discípulos después de eso, así dice la Biblia, estaban en una casa por el miedo que tenían. Los discípulos no tenían libertad de salir a la calle, los discípulos no tenían libertad de poder ser identificados. ¿Me explico? Posiblemente habrán salido en algún momento del día donde no hubiera tanta gente por ahí caminando para no ser vistos. Es verdad que cuando pasa algo, sucede algo que nos causa vergüenza, temor, miedo, buscamos los momentos más solos, buscamos las tiendas menos visitadas, buscamos, muchos lugares donde haya menos gente, porque nos da vergüenza, nos da miedo, el temor, andamos volteando a ver para todos lados. Luego se ve una persona que no quiere estar en el área social concurrida. Hay personas que les gusta ir a los centros, a los supermercados, cuando hay mucha gente, para presumir que van a comprar, ¿sí me explico? Que van a traer un refrigerador y que quieren que la gente vea que van a comprar artículos. Pero hay otros que prefieren ir cuando no hay gente. Oye, vamos a este horario. No, hay mucha gente, espérate más tarde. O vamos mañana temprano. Cada quien toma decisiones. Pero cuando hay una situación, si hay una amenaza en nuestra vida, buscamos también ciertos horarios, a qué lugares podemos ir y a qué lugares no podemos ir. ¿Me explico? Los discípulos estaban viviendo una situación similar porque Jesús había sido entregado a las autoridades. Y por un tiempo esas autoridades se sentían amenazadas por Jesús. ¿Me explico? Por eso es que en la historia universal se menciona que Jesús fue un revolucionario, un hombre que marcó la historia misma. Ahora se dice antes de Cristo y después de Cristo. Nos damos cuenta. La historia de un jovencito de 30 años vino a marcar al mundo en un antes y un después.
3 años fue suficiente para que el mundo entero supiera quién fue Jesús. Volvamos a la entrega, a la traición. Dice la Biblia que todos los discípulos, después de que se llevaron a Jesús, se dispersaron. Y hay unos cuantos se van atrás de la gente entre el tumulto, entre ellos escondidos, y unos se les quedaban viendo y decían: ¿tú anduviste con Jesús? Y ellos decían: no. Hasta que llegaron a un lugar donde estaba la fogata, estaban los criados de algunos hombres importantes. Dice la Biblia que una mujer se le quedó viendo y dijo: sí, verdaderamente tú eras de ellos. Y para poder disimular, Pedro fue capaz de mentir y decir groserías. ¿Te das cuenta el ambiente que estaban los discípulos? Jesús llega a la cruz y los discípulos, por su ausencia, ahí estaban escondidos. Dice la Biblia que solamente Juan y las mujeres que seguían a Jesús llegaron a la cruz. Allí es donde Jesús le dice a Juan: Juan, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Pero Pedro y los demás discípulos estaban escondidos de miedo. Dice la Biblia que Jesús fue sepultado. Un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, un hombre llamado José de Arimatea prestó su tumba y lo llevaron a sepultar. Esa historia la conocemos, pero poco conocemos del ambiente de los discípulos. Dice la Biblia que estaban todos en una casa, estaban ahí escondidos. Y fíjate la iniciativa, alabo el nombre de Dios, porque las mujeres estuvieron con Cristo en la cruz. Y las mujeres, dice la Escritura, el Evangelio de San Marcos, que se levantaron de mañana, el primer día de la semana, fueron a comprar perfumes. Y mientras los hombres, ¿dónde estaban? La verdad es que los hombres, hay hombres que traen bien amarrados los pantalones, pero también bien amarrado el miedo. No querían salir. Y dice la Biblia que las mujeres fueron a la plaza, fueron a comprar perfume. ¿Cuánto les llevó? Ellas no andaban escondiéndose porque no se avergonzaban de su maestro. Mientras tanto los varones allá. Y dice la Escritura que ellas fueron a la tumba. María Magdalena, ¿quién más iba? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? Eran 3 mujeres, llegaron muy de mañana y cuando llegaron a la tumba de Jesús estaba abierta. Dice un evangelista que estaba ahí Jesús y María pensó que era el huertero, el que estaba cuidando la huerta, y le dijo: ¿a dónde llevaron el cuerpo de mi Señor? Dice la Escritura que estaba hablando y cuando descubrió que era Jesús, quiso tocarlo y Jesús le dijo: no me toques, porque no he subido a mi Padre y vuestro Padre. Ellas, cuando se dan cuenta que Jesús ha resucitado, regresan a donde estaban todos los discípulos y empiezan a decir: ha resucitado. ¿Y sabes por qué llegan alegres? Porque ahora, al saber que ha resucitado, la vergüenza, el miedo y todo lo que estaban viviendo se había acabado. Cambió el ambiente, el panorama. Y de ahí partió algo diferente, porque dice la Biblia que Pedro y Juan salieron corriendo hasta la tumba. Juan se metió adentro, Pedro se quedó en la puerta. Posteriormente fue entrando y dice la Biblia que estaba ahí el ángel y le dijo el ángel a esos hombres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Ha resucitado. ¿Sabes qué cambió de ahí? A pesar de que había resucitado, nadie podía verlo, nadie lo había visto. El miedo todavía estaba ahí en la sala de la casa del corazón. Voy a poner este ejemplo, porque aunque ya habían superado el miedo, sabiendo que había resucitado, todavía no lo habían visto. Hasta que Jesús empezó a presentar a ellos. Dice la Escritura que iban 2 de sus discípulos camino a Emaús. No dice los nombres, pero iban camino a Emaús. Y cuando iban camino a Emaús, dice la Escritura que ahí Jesús habló con ellos. ¿Sabes qué sucede? Que Jesús empezó a aparecer a varias personas y eso fue liberando el corazón. Los discípulos empezaron a tener libertad de salir a la calle. El Evangelio de Lucas registra datos precisos y exactos, pero cuando Lucas escribe en el libro de los Hechos, escribe lo siguiente: que la vida de ellos fue cambiada porque empezaron a predicar el Evangelio de la resurrección. Quiero explicarte algo como un antecedente.
Los fariseos creían en la resurrección, pero los saduceos no. Los fariseos creían en la vida después de la muerte, pero los saduceos no. Y eso generó controversia, porque entre los fariseos y los saduceos el mensaje de la resurrección no fue bien recibido para un grupo social. ¿Me explico? Y el evangelio que Jesús había resucitado se convirtió en poder, se convirtió en gloria, y nadie podía negar la resurrección de Jesucristo. Esto que estamos leyendo en el Evangelio de San Juan capítulo 21, nos queda claro que estaba sucediendo algo. Esto fue antes de la venida del Espíritu Santo, pero dice la Escritura, y quiero que volvamos al versículo 3 para que comprendas, ya se estaba yendo el miedo, ya Jesús estaba apareciendo, ya había testimonio visible de que Jesús estaba ahí. Y dice el versículo aquí, Simón le dijo a los demás, voy a pescar. Y quiero hacer una pausa, recordando ahora un poquito la biografía de Pedro. ¿Te acuerdas en qué momento Pedro se encontró con Jesús? ¿Cuándo? Cuando había pasado toda la noche en el mar y no pescó nada. Quiero que recuerdes ese fracaso de Pedro. Y dice la Biblia que cuando Jesús llegó, le pidió la barca prestada, se subió a predicar encima de la barca como si fuera una plataforma. Y viendo a Pedro que lavaba sus redes, le invita a meterse de nuevo al mar para pescar. Y Pedro le hizo caso, estando adentro en el mar. Dice la Biblia que Pedro pescó y las redes se rompían. Y le gritaron a los otros de la otra barca que fueran a auxiliar. Quiero que veas esa historia de nuevo, porque dice la Biblia que estando ahí, Pedro cayó de rodillas en esa barca. Yo me imagino que encima de los mismos peces, porque no había espacio en esa barca, estaba llena. La otra barca estaba llena, 2 embarcaciones llenas de peces. Y dice la Biblia que Pedro en ese rato le dijo a Jesús, apártate de mí, porque yo soy pecador. Es ahí cuando Jesús le dice a Pedro que lo iba a hacer pescador de hombres. Y a partir de ahí, Pedro siguió a Jesús. Quiero que recuerdes esto, porque el encuentro de Pedro con Jesús fue después de no haber pescado nada y ahora tenía una pesca multiplicada. Y yo me he preguntado, y he preguntado a algunos más, ¿en dónde quedaron los peces? Porque Pedro siguió a Jesús. ¿Me explico? Te aseguro que llegó el pueblo, llegó la población a ir por peces. No tan solo Pedro se fue con Jesús, sino también sus hermanos, su hermano de Pedro, Juan y su hermano Jacobo, siguieron a Jesús. De ahí Jesús se fue con 4 discípulos más, porque eran 2 personas por barca, lo que menciona la Escritura. Volvamos al versículo 3. Dice el versículo 3, que Pedro le dijo a los discípulos, voy a pescar. Yo creo que a manera de broma, si hubiéramos sido mexicanos, los que estuviéramos ahí, le hubiéramos dicho, Pedro, como la última vez que pescaste cuando Jesús te encontró, no vayas. Mira, estás tan salado que no vas a sacar nada. Ha de haber dicho Pedro, te olvidas, porque después cuando andaba con Jesús, sí pesqué y hasta una moneda salió del pez. Si alguien se acuerda que Jesús le dijo a Pedro, Pedro, vete a pescar, vas a sacar un pescado y de ahí va a salir una moneda y paga tus impuestos y los míos. Si alguien no ha leído esa historia, le invito a que lea los evangelios. Para los discípulos, Pedro había despedidose de su oficio con un fracaso y con un milagro. Si Dios, Jesús no hubiera intervenido, Pedro se hubiera quedado con esa historia. No he pescado nada. Ahora Pedro quiere volver a pescar. Jesús no está con ellos como maestro. Jesús se está apareciendo. No saben dónde se encuentra Jesús. En qué aldea, en qué pueblo, en qué familia, con qué persona. Ellos no saben. Porque ahora Jesús ya no solamente camina, sino que también desaparece y aparece donde quiere. ¿Quién le dice a Jesús a dónde vas a ir? ¿Quién le puede decir al Señor, te voy a seguir a donde vayas? Si de repente desaparece, nadie puede seguir los pasos del maestro. Por eso es que dice Pedro, yo voy a pescar. Y dice la Biblia que se fueron también con él algunas personas y entraron en la barca y sucedió la misma historia.
Yo quiero que hagas un análisis. ¿Sabes por qué? Puedo entender que Dios permitió que en la primera ocasión donde Pedro conoce a Jesús, no pescó nada en toda la noche. Te repito, ¿sabes por qué pienso yo que hay un propósito del por qué Jesús no pescó nada en toda la noche? Perdón, Pedro no pescó nada en toda la noche cuando conoció a Jesús. Te digo algo, es porque creo que hay un propósito. No pescó nada. Coincide algo aquí, por eso menciono esto. Porque cuando Pedro quiere volver a pescar, ¿me explico? Me atrevo a decirte que fue Juan, también porque eso lo dice más adelante. Me atrevo a decirte que fue Jacobo. Me atrevo a decirte que fue Andrés, que fueron los demás que sabían pescar, a manera de distracción, a manera de retomar un poquito por ahí el oficio. Es como ver a un siervo de Dios que de repente vuelve por un día, por 2 días a su oficio. ¿Me explico? Y dice la Biblia que ellos llegaron y no pescaron nada. ¿Qué hubiera pasado si Pedro y sus compañeros hubieran pescado? Yo me pregunto ahora eso. Yo creo que ellos hubieran vivido por un tiempo en la pesca y otro tiempo en el ministerio. Un tiempo en la pesca y otro tiempo en el ministerio. No sé si me explico. Y el propósito de Dios es que Pedro no viera otra vez su esfuerzo recompensado. Dice la Biblia que no pescaron nada. ¿Otro fracaso? No, era otro propósito. El primer fracaso de Pedro también era un propósito. Es por eso es que a veces que Dios no permite que tengamos el fruto de nuestro esfuerzo. Es por eso que a veces Dios permite que nos apriete aquí o nos llene de acá de aire, pero algo sucede. Pero el propósito de Dios es que nos está hablando de una o de otra manera. Dios nos habla. Y no me va a hablar a mí como le habló a Moisés a través de una zarza. No le va a hablar a Moisés como le habló a Josué de manera directa. No le va a hablar a Josué como le habló al profeta Elías. A cada uno nos habla de manera diferente. A Pedro fue a través de no pescar nada. Es posiblemente que a nosotros nos hable también a través de no encontrar resultados, a través de tocar puertas y no, ninguna puerta abrirse. ¿Sí me explico? O viceversa, posiblemente nos está hablando también a través de muchas puertas abiertas. Recuerdo a un hombre que acababa de tomar la decisión de aceptar a Cristo. Él era un cantante y un artista regional. Y cuando este hombre había decidido aceptar a Cristo, le empezaron a caer contratos. Y habló con el grupo. Había dicho, ya no voy a tocar, ya no hay contratos, vayan viendo con qué grupo se van a integrar, porque este grupo desapareció. Él no sabía tocar, él solamente era cantante. Y le habían dicho, oye, ¿qué le vas a hacer a los instrumentos? Dijo, no sé, a lo mejor por ahí me lo dejo para poner para mis fiestas el sonido, los instrumentos. Pero bueno, cuando le empezaron a caer contratos y buenos contratos financieramente, una parte de él le decía, ¿por qué no los agarras? Al fin la iglesia no sabe que tú cantas bien. Y en lo que la iglesia se da cuenta que tú cantas bien, sigues cantando acá. Renta el sonido, búscate otro cantante, que el grupo siga tocando. Y este hombre comenzó a hacer eso. Ya no tocaba, ya no iba él, pero su equipo, sus músicos, seguían tocando. Y recuerdo que en ese tiempo de lapso que hablábamos con él, decía, no hermano, yo no soy, es mi equipo, es mi grupo. Pero allá decían fulano y su grupo. ¿Sí me explico? Un día este varón decidió ir a Estados Unidos. Llegó a Estados Unidos, a donde iba a llegar tocó la puerta, entró y ya no salió de esa casa. Algo estaba pasando con esa casa que cuando él llega estaba vigilada por la policía. Justo en ese rato estaban haciendo una orden de cateo en esa casa y a este varón le tocó ahí. Desgracia, de malas, él pensó que era eso. Así es que se fue junto con todas las personas que llevaron.
Mientras tanto, él se acordó de que había prometido a Dios ya no tocar y no dejar que su equipo tocara. La historia de este hombre la recuerdo porque lo conocí, lo conozco. ¿Me explico? La última vez que hablamos por teléfono con él, nos dijo: yo soy inocente, lo único que puedo decirte es que yo sé que esto me llegó por haber fallado a Dios. Pedro había pescado. No es que hubiera fallado a Dios para no tener pesca, es que era el propósito de Dios que no pescara. Versículo 4, observa lo que dice el versículo 4. Cuando ya iba amaneciendo, ¿en qué momento era? Por el amanecer, cuando apenas se ve la luz del alba y el sol todavía no alumbra. Dice la Biblia: se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les habló y les dijo: ¿tenéis algo de comer? Ellos contestaron: no. ¿Qué tienes? Nada. ¿Qué has logrado? Nada. Bueno, sí, preocupación, estrés, cansancio, agotamiento. ¿Me explico? ¿Qué has logrado? Nada. ¿Sabes por qué no has logrado nada? Porque puedes posiblemente estar en el tiempo, en el momento donde Dios te necesita para otro grado, para otro nivel, para otro ministerio, para otra etapa. Dice el versículo siguiente, versículo 5, que cuando ellos habían contestado eso, Él les dijo que echaran la red a la derecha. No sabían que era Jesús y echaron la red a la derecha. ¿Y qué pasó? Dice el versículo 6. ¿Qué pasó? ¿Qué dice el versículo 6? Entonces le echaron y ya no podían sacar. ¿Por qué? Otro milagro. Te pregunto, ¿faltaba identificar que era Jesús o con ese milagro era suficiente? No sabían que era Jesús, lo dice Juan. No sabían que era Jesús. ¿Sí me explico? Pero al ver el milagro, se dieron cuenta que era Jesús. Dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. ¿Y qué hizo Pedro? Se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. ¿Qué está diciendo este versículo? Que Pedro, para poder pescar, se había desvestido. Pedro, para poder pescar, estaba en ropa interior. Esto espiritualmente tiene un símbolo fuerte, porque hay personas, hay siervos de Dios, hay personas, siervas de Dios, que cuando van a hacer un trabajo se despojan del ministerio. ¿Me explico? Te lo voy a poner como un ejemplo real, no diré nombres, pero una ocasión conocí a un varón de Dios. Llegaron a la casa, los saludé y bueno, empezamos a tener una relación más frecuente, muy seguido. Una ocasión me dice: hermano, ¿qué cree? Al pueblo llegó un maestro y es cristiano. Gracias a Dios que nos mandaron un maestro cristiano. Y le dije: ¿y cómo sabes que es cristiano? Dice: pues va a la iglesia, ya me dijo quién es su pastor, y yo conozco al pastor, yo conozco a la iglesia, y el pastor me dice que sí, él es de la iglesia, es miembro de la iglesia, y me dio buen testimonio de él. Ah, perfecto, muy bien. Pero llegó un momento que el maestro hizo una kermés. Después de la kermés, que planearon todo, preguntó el maestro a todos los padres de familia y dijo: ¿y se va a vender cerveza o no? Y dice el hermano, se quedó pensando: el maestro está pidiendo que vendan cerveza si es cristiano. Y todos dijeron: bueno, pues la mayoría de aquí son cristianos, las familias. Dice: nosotros no somos cristianos, por nosotros no hay problema que se venda cerveza. Dice: sí, dice, hay que vender cerveza. Entonces van a venir de otros pueblos, de otras escuelas, ellos pueden comprar cerveza. Los que son cristianos no, pero la cerveza deja buena ganancia. El hermano se quedó con esa idea, terminaron la reunión y se le acerca y le dice: oye, hermano, ¿van a vender cerveza? Dice: sí, y yo la voy a vender. Bueno, hasta ahí estaba todo en pausa,
llegó el evento, llegó el momento, y el del sonido empezó a poner música porque rentaron sonido y no había ambiente, nada más pura música. Y le dice un señor, dice, oye maestro, esto está bien aburrido, no tiene sentido, yo ya me voy con mi familia. ¿Cómo? Dice, pues mira, está la música, pero cada quien anda en su plática, no se trata, no, yo ya me voy, esto está aburrido. Espérame. Dejó un encargado de la venta de cerveza, fue y tomó el micrófono del sonido y empezó a motivar a los chicos a sacar a las chicas a bailar. Y sácala a bailar y mete la mano a la cintura y arrepégatela y que aquí y allá. Los hermanos agarraron a sus familias y se fueron. Eso me lo dijo el hermano que al inicio me dijo con gusto, el maestro es cristiano. Llegó y me dice, pastor, ¿qué cree que pasó? El hermano, el maestro hizo esto. Le dije, ¿qué hicieron? Dice, quiero que me diga qué hago. Le dije, ve a hablar con su pastor. ¿Comprendes? ¿Sabes qué sucedió? Cuando el hermano va a hablar con su pastor, me di cuenta que este maestro era de los predicadores de la iglesia. Y cuando el pastor de la iglesia se dio cuenta que era su predicador, el que estaba allá, le llamó y le dijo, oye, ¿es verdad que tú promoviste un baile y vendiste cerveza? Dice, sí, pastor, es que allá soy maestro, aquí soy predicador. ¡Qué discrepancia! Pedro le pasó lo mismo. Allí en la barca se comportó como el pescador de antes. ¿Comprendes? Por eso cuando se da cuenta que es el maestro que está ahí, recapacita y se pone la vestimenta, porque él se le olvidó que había pasado a ser discípulo y apóstol. Dice la escritura que se echó al mar, me imagino que se fue nadando, y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Y al descender a tierra, dice el versículo 9, vieron brasas puestas y un pez. Lee el versículo 9. Un pez. ¿Y de dónde sacó el pez este hombre? Es el creador de las cosas. Yo quiero que veas, hay una palabra importante para que estos dos milagros sucedan. Jesús le dice, echad la red a la derecha. ¿Qué comprendemos por echar? Soltar, poner, colocar, dejar, confiar. Y si Jesús está diciendo, echad la red, es porque hay un milagro guardado ahí. Yo quiero que me acompañes a otra cita bíblica donde Jesús menciona la misma palabra, echad. Por favor, acompáñame al Evangelio según San Lucas capítulo 5. Y quiero que veas en qué otro momento Jesús usa la misma palabra. Lucas capítulo 5, versículo 4. Dice así, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. ¿Qué dijo Jesús? Echad vuestras redes para pescar. ¿Qué sucedió? Un milagro. ¿Qué sucedió en la lectura de Juan? Cuando Jesús los esperó con un pez en las brasas, un milagro. Cuando Jesús dice, echad, es porque Él quiere hacer un milagro. Pero necesita que tú tomes la decisión de obedecer y actuar. De este hombre le dijo, en tu palabra voy a echar la red. En tu palabra. Si hay algo que me enseña el apóstol Pedro, es que cuando Pedro le pide a Jesús un milagro, le dice tu palabra. Cuando Jesús iba caminando sobre el mar, él brinca de la barca porque le dijo, si eres tú, manda. O sea, tu palabra y yo voy caminando en el mar. Eso es importante. Cuando Jesús le dice, echad vuestra red a la mar, es porque el milagro de Dios iba a estar al lado. Otra cita más donde Jesús menciona la palabra echad. Acompáñame a Mateo capítulo 10, versículo 8. Mateo capítulo 10, versículo 8.
Mateo capítulo 10, versículo 8. Jesús le dice a los discípulos, a los que estaba mandando a predicar el evangelio, el reino de Dios, Jesús les dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos. ¿Y qué dice? Echad fuera demonios. Pedro le dijo a Jesús: en tu palabra. En el libro de San Juan, Jesús estaba en la orilla de la playa y ellos en el mar. Ellos no le dijeron en tu palabra, pero cuando Jesús les dijo: echa la red a la derecha, lo hicieron en el nombre de la palabra de Jesús. Si Jesús está diciendo: echad fuera demonios, ¿a qué le tienes miedo para enfrentarte a lo espiritual? ¿Sabes cómo se echan demonios? Primero, orando, ayunando, leyendo la Biblia y corrigiendo lo que la Biblia me dice que corrija en mis hijos. Cuando un padre corrige a sus hijos, está echando fuera demonio, el demonio de rebeldía, el demonio de desobediencia, el demonio de otros más que la Biblia menciona. En otras palabras, las obras de la carne ya no van a ser alimentadas por esos demonios, porque al diablo le gusta alimentar nuestra carne, nuestro ego, nuestro orgullo. ¿Me explico? Esa es la primera etapa, que debemos actuar con autoridad. Echar a ese demonio que quiere ocupar a mi hija, a mi hijo, para rebelarse como hijo y contra Dios. Cuando la Biblia dice, Mateo nos escribe esto: echad fuera demonios, dice más adelante, perdón, de gracia recibisteis, dad de gracia. Si Jesús dice que eches la red, échala. Si Jesús dice que eches demonios, échalos fuera. Corrige. ¿Me explico? Habla claro. No importa que se enojen. La verdad tiene que ser escuchada. Quiero que regresemos un poquito con estos textos que hemos leído de Mateo, de Lucas. Quiero que regresemos a San Juan capítulo 21. Estábamos leyendo el versículo donde dice que traía los peces. El versículo 9. Dice el versículo 10: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Jesús había puesto un pez en las brasas. Ellos apenas traían los demás. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces. ¿Cuántos peces llevaban? 153. Y aún siendo tantos, la red no se rompía. Quiero que veas el número exacto, versículo 12. Y les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres? Hace tiempo ellos habían hecho una pregunta: ¿quién es este que el viento y el mar le obedecen? ¿Te acuerdas de esa pregunta? ¿Quién es? Ahora los discípulos saben que el único hacedor de milagros se llama Jesús. Ya no es necesario preguntar quién hace el milagro. Y quiero que te quede claro: quien hace el milagro se llama Jesús. Tú solamente vas a orar, tú solamente vas a ministrar, tú solamente vas a poner manos. Quien hace el milagro se llama Jesús. El hecho de que a Dios le place usarte, el hecho de que a Dios le place usar tus manos, no es por tu mano, no es por tu vida, no es porque eres tú, es porque a Dios le place usar un vaso que lleva tu nombre, lleva tu apellido. En otras palabras, eres tú. ¿Me explico? ¿En manos de quién se multiplicaron los peces?
Los peces y el pan, que me comprendas, en las manos de Jesús. Cuando Él entregó las cestas, ya iba la multiplicación. ¿Me explico? Aquí, en las redes de los discípulos, los peces llegaron más de 150 peces. 153. El milagro lo va a hacer Dios a través de tus manos. No te detengas. Si Dios te dice echa fuera demonios, échalos fuera. Si Dios te dice pon manos sobre los enfermos, tú pon manos sobre los enfermos. Si Dios te dice haz esto, tú hazlo. Quien va a hacer la obra es Dios. Había un hombre ciego. Llegó, fue sanado, porque el hombre que lo sanó le dijo: ve y lávate al estanque de Siloé. Llegó, se lavó y regresó a donde él estaba para buscar quién le había sanado, y ya no estaba el que lo había sanado. Y estando buscando al que había sanado, lo había sanado, se le acercan los líderes religiosos, le dicen: oye, ¿sabías que el que te sanó es un pecador? ¿Y qué contestó este hombre? Si es pecador, yo no lo sé. ¿Sabemos que Dios no escucha? ¿A quién? La evidencia del respaldo de Dios en tu vida es porque tu alma y tu corazón está bien con Dios. ¿Me explico? Y dice este hombre: sabemos que Dios no escucha a los pecadores, el que anda mal Dios no lo va a respaldar. ¿Me explico? Y dice la Escritura que él dijo claramente: una verdad sé, yo antes era ciego, ahora veo. La evidencia de lo que Dios hace estaba ahí. Se puede negar. Y como estos hombres no sabían más qué hacer, dice la Biblia que lo expulsaron. Y cuando este hombre iba camino afuera del templo, llegó Jesús y le dijo: ¿tú quieres conocer quién te sanó? Y él dijo: sí. Dice: aquí está el que habla contigo. Se postró y adoró a Jesús frente a todos los demás. Quiero que comprendas, el único hacedor de milagros es Dios. El único que merece la gloria y la honra por lo que Dios hace se llama Jesús. El único que te ha acompañado en el proceso y ha hecho grandes cosas que aunque tu vista no ha sido testigo visible, pero Dios ha actuado en secreto para cuidar de ti y darte el respaldo, es el Espíritu Santo. Quiero que comprendas eso, porque los milagros vienen de parte de Dios por la obediencia que tú haces a su palabra. Los discípulos obedecieron a Jesús. A ver, ¿qué pasa si echo la red a la izquierda? ¿No es el mismo mar? ¿No es la misma agua? Sí, pero no es obediencia. ¿Me explico? Vamos a recorrer la barca para que cuando aviente la red a la izquierda sea el lugar donde hubiera caído si hubiera aventado a la derecha. No sé si me explico. Aunque yo mueva la barca para aventar la red a la izquierda, porque yo quiero aventarla a la izquierda, ¿se va a dar el milagro? Se trata de obediencia. ¿Sabes por qué Dios te respalda? Por la obediencia. ¿Sabes por qué Dios va a hacer milagros? Y van a venir más milagros. Y Dios va a seguir usando tu mano por la obediencia a Él. ¿Me explico? Día viernes prediqué en la campaña. Ayer sábado prediqué en una campaña en la noche. Ayer en la mañana estuve dando la clase de la licenciatura. Terminé, estaban saliendo los alumnos y entrando los de bachillerato. Y estaba preparándome para la clase. Todo el día predicando y enseñando. Y en la noche volví a predicar. Y Dios me dijo que a través del sonido iba a salvar gentes, iba a salvar personas. Y yo lo dije públicamente. La primera noche le dije esta noche, y públicamente hicimos la oración de fe. Un vecino había prometido y había, no sé qué más promesas hecho, no ir a ninguna actividad de una iglesia. El segundo día, ayer, estaba a un lado, cerca de donde yo estaba predicando, y pasó a aceptar a Cristo. Habíamos terminado el evento. Ya estábamos, le dije a mi esposa: vámonos, ya vamos a despedirnos para irnos. Cuando llega un hombre corriendo, lleva con el pastor, y yo voy con mi esposa camino hacia el pastor para despedirme, y me grita el pastor y me dice que vaya. Yo voy,
Y llegamos ahí y me dice, este hombre escuchó el mensaje ayer y allá en su casa Dios trató con él. Este hombre escuchó el mensaje hoy y escuchó lo que dijiste por el micrófono, que los que estuvieran en casa repitieran la oración, y viene porque repitió la oración. Y ahí nos planteó la situación que pasaba y me dijo, no pude venir por esto. Y le dije en ese momento, ¿quieres de nuevo ratificar tu oración? ¿Quieres repetir la oración de fe? Dijo el hombre, sí. En ese rato estábamos apenas despidiéndonos cuando empezaron a llegar testimonios de lo que Dios estaba haciendo. Quien hace las cosas es Dios. Quien va a hacer el milagro es Dios. No eres tú, es Dios el que va a hacer las cosas. La gente te va a ver a ti. La gente va a decir, mira, esta mujer ora y sana la enfermedad. Ese hombre ora y sana la enfermedad. Va a decir, pastor, pero es que mi trabajo, mi negocio no me va bien. Es que te pasa como a Pedro. Ya no debes estar en la barca. Ya no debes dedicarte a pescar. Ahora busca obedecer a Dios. ¿Me explico? Amén. ¿Sí me estoy dando a entender? Amén. Yo te pregunto, el apóstol Pablo, ¿cuál era el oficio que tenía? No, el oficio. Bueno, eso ya después fue un gusto. Construía casas, fabricaba casas de tienda, de campaña. Él era un fabricante de casas. ¿Me explico? La Biblia nos dice que él, en sus momentos libres, cuando él llegaba a quedarse en un lugar, dice la historia que él se ponía a trabajar en lo que la iglesia crecía y se fortalecía. ¿Me explico? Pero la Biblia nos registra que su prioridad de Pablo era el ministerio. Quiero terminar recordando este versículo 12. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Porque ya daban por hecho que era Jesús. Versículo 13. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Ponte de pie. Yo sé que algunas personas aquí Dios las ha usado y las va a seguir usando porque a Dios le place usarlas. Y Dios ponía en mí esta palabra y me decía, recuérdales de dónde viene la fuente del poder. Es del cielo. Es Dios. Pero no tengan miedo en poner manos. No tengan miedo en orar por otras personas. No tengan miedo. Porque si otra persona llegara a tener un espíritu inmundo, por el respaldo que tiene, aquel espíritu estará sujeto a la presencia de Dios que está en ustedes. Por eso Dios me daba esta cita. La misma palabra que dijo echa la red, la misma palabra dijo echa fuera demonios. Sujétalos en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, yo te alabo y te exalto. Gracias por esta palabra. Gracias por hacernos recordar que el poder y la gloria vienen de ti. Que el poder y la gloria, mi Dios amado, provienen de ti. Que tú eres el hacedor de milagros. Tú eres el hacedor de maravillas. Tú eres, mi Dios amado, quien te glorifica, Señor. Y en cada momento tu gloria va a descender, Padre. Porque así como prometiste estar con Josué, has prometido estar con nosotros. Y veremos tu gloria. Y veremos tu gloria. Y veremos tu gloria. Y volveremos a ver tu gloria cuantas veces sea necesario poner manos sobre la necesidad, sobre la persona enferma o ministrar en alguna familia que tiene algún problema. Yo te alabo, Señor, mi Dios amado, porque así como escogiste a Pedro, a Juan, a Jacobo, a Andrés y a cada uno de los discípulos, también nos has escogido a nosotros. Y la misma palabra que le has dicho a ellos, nos has dicho a nosotros. Las mismas promesas que les dice a ellos, también nos las has dado a nosotros, Señor. Y sé que también posiblemente el fin que tuvieron ellos
algunos de nosotros lo tendremos porque, mi Dios amado, estamos sembrando nuestra propia vida para el Evangelio. Y pido, Señor, que te glorifiques, que tu Espíritu Santo nos aumente la fe, nos aumente la seguridad de que cuando vamos a ministrar, vamos a poner manos, vamos a orar por alguien, Padre, la gloria es para ti y la obediencia, mi Dios amado, que nosotros damos es para ti. Padre, tú te vas a glorificar porque nosotros hemos obedecido tu palabra. Eso es lo que hemos aprendido en esta historia. En el nombre de Jesús, gracias, Padre, porque tu palabra ha sido de bendición a nuestra vida.